El bienestar se define como un estado positivo en el que la persona se siente saludable, tranquila y en paz con su entorno. Tener bienestar está relacionado con sentirse feliz, satisfecho y ser próspero. En pocas palabras, sentirse bien. El bienestar no es un fin o una meta, es un proceso dinámico y progresivo. Su ausencia nos puede llevar a diversos conflictos emocionales como la falta de ánimo, el desinterés, la depresión o la ansiedad. Poseer bienestar supone contar con las habilidades necesarias para enfrentar los problemas cotidianos sin que nos impacten drásticamente. Es un estado interno que no depende de circunstancias externas, sino principalmente de nuestra manera de percibir lo que nos sucede. ¿Qué podemos hacer si percibimos que vivimos con ausencia de bienestar? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre la importancia del autoconcepto, el autocuidado y la autorresponsabilidad como factores que procuran nuestro propio bienestar. Buenos días, amigas, amigos, amigas de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos en este miércoles de Saber Vivir. Les damos la bienvenida a nombre de mi compañera Cristina Jauregui, a quien le mandamos un besote. Y pues ya lo vieron, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, cómo procurar nuestro bienestar, cómo hacernos cargo de él y no dejar en manos de otras personas estar bien con nosotros mismos. Así que quédense con nosotros, le damos la bienvenida también, agradecemos la presencia de nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo, que estará alternando a lo largo de la transmisión con Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y es un placer compartir este espacio y esta conversación con mi compañera Anaí Vázquez, que va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos escriban en las redes sociales, de sus dudas, de sus comentarios. Escríbanos porque ya estamos aquí al aire y muy pendientes de lo que nos digan. Ani, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nat. Buenos días, familia. Qué gusto empezar el día con ustedes. Pues mucho que hablar, mucho que conversar. Vamos a empezar la conversación en redes sociales, que ya vi su emoción y sus saludos por acá. Qué lindo leerles. Así que, Nat, vamos a empezar con todo porque estoy segura que vamos a aprender bastante. Muchas gracias, Ani. Y les presento a los especialistas que hoy conformarán la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida al maestro Maurilio Suárez Ortiz. Él es especialista en desarrollo humano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Maurilio, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Nat, qué gusto. Anaí, un placer. Tal? Asimismo, también le damos la bienvenida a esta conversación a Claudia Erika Ramírez Ávila. Maestra Claudia Erika Ramírez Ávila, ella es responsable del área de capacitación continua del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y de la App de Regulación Emocional YOLO de la Facultad de Medicina UNAM. Clau, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Bienvenidos a este programa. Sí, ya preparadísimos. Y finalmente, y con el mismo gusto, saludamos a la doctora Olga Marina Robelo Zarza. Ella es coordinadora del área de comunicación en salud mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, un placer venir a compartir y a charlar de un tema tan interesante y necesario para nuestros días. Muchas gracias. Necesario, Súper porque necesario. creo que es algo que de repente no nos paramos a pensar. Claro. Y el bienestar es la base pues, de muchas cosas en nuestra vida, de cómo nos conducimos y de cómo la vivimos. Es por eso que vamos a ver el testimonio de una mujer que ahora reflexiona y se da cuenta cómo por muchos años dejó su bienestar en manos de otras personas. Lo vemos y lo comentamos. Cuando me caso, quiero que esa persona con la que escojo sea para mí todo. Siempre estuve permitiendo que las personas resolvieran mi vida. Ya fuera la madre, ya fuera alguno de los hermanos. Entonces llego al matrimonio y quiero que la persona que escojo siga haciendo lo mismo, ¿no? O sea, a la fuerza quiero depender totalmente de mi pareja y lo culpo porque no me hace feliz. No es la vida que yo esperaba, no es la vida color de rosa que yo me imaginaba, donde todo era a como yo pensaba. Y me empiezo a frustrar y llega un momento en que me deprimo. No es el sostén o el bastón que yo necesitaba, que yo quería, el que tuve antes en mi casa, que me sostenía la mamá o los hermanos. Y lo culpo, por tu culpa yo no soy feliz, por tu culpa no llevo la vida que yo quisiera llevar. Por tu culpa y por la culpa de mis hijos ya no estoy trabajando, ahora tengo que estar metida aquí en mi casa y eso no me hace feliz. Pido ayuda y descubro
que no es mi esposo, que no son mis hijos, que no son mis papás, que no es la sociedad, que no es la escuela, que no son los maestros, que no es el jefe ni los compañeros de trabajo, los que me hacen sentir infeliz, que soy yo porque no he sabido responsabilizarme de mis sentimientos, porque no he tendido metas a seguir y no las he cumplido. Me ha frenado el temor, el miedo. ¿Por qué? Pues porque siempre estuve esperando que, así, tendida la mano, esperando que todo me lo diera. Muchas gracias a esta mujer por compartirnos su historia. Ella termina diciendo, esperaba que me dieran todo. Y creo que es algo que a muchas personas les sucede, que van a estar felices, van a estar completos, satisfechos, en función de que alguien más les brinde esa satisfacción. Morillo, ¿por qué dejamos y pensamos que nuestro bienestar depende de otras personas? Es que la libertad es una facultad maravillosa, pero también muy complicada, ¿no? O sea, el asumir que nosotros somos responsables de nuestro bienestar o de nuestro malestar es demasiada responsabilidad. Y de pronto ponemos la responsabilidad de esta alegría, de este bienestar en un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasé en una relación amorosa? Hijos, porque yo soy Capricornio y ella es Sagitario. Entonces, no tiene nada que... Porque esto estaba destinado a fallar. No, entonces, exacto, estaba destinado a fallar. Ponemos nuestro bienestar en los astros, en esta mujer, en el marido, que te complemente, ¿no? Cuando, híjole. Hablar de nuestro bienestar es una responsabilidad que nos da miedo asumir. Sí, definitivamente, pero yo creo que también tiene que ver que el poder asumir algo es porque lo noto, porque lo veo. Y muchas de las ocasiones me parece que somos una sociedad que no nos enseñan a cuidar ni nuestro bienestar, ni mucho menos expresar nuestro malestar. No, por eso ahora tenemos como esta visión de los seres integrales y se habla mucho sobre el tema, a veces por cuestión de moda. Hemos pasado unas experiencias, los últimos 3 años de vida que hemos tenido, nos ha cambiado completamente la manera en cómo éramos y cómo queremos ser. Entonces, me parece que sí es toda una responsabilidad siempre y cuando lo notas, y cuando lo notas y te das cuenta, entonces a veces ya no la quieres asumir. No porque no quieras, porque a veces no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y el no saber cómo hacerlo se relaciona con que, digamos que a nivel familiar, cultural, no se nos enseña a cuidar nuestro bienestar. Yo creo que por un lado, y siendo muy amable con las experiencias que todos tenemos, es decir, todos nuestros padres, todos nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sin embargo, no tenemos a veces suficiente educación psicoemocional, entonces a veces no podemos reconocer bien estas emociones, el bienestar que me genera, reconocer lo que yo estoy sintiendo, pero también partamos de la idea de que, a diferencia de otros mamíferos, nosotros dependemos mucho del otro para sobrevivir, ¿no? Y entonces estamos al cuidado de nuestros padres durante mucho tiempo, seguimos todavía a veces hasta universitarios, dependiendo económicamente de ellos, y entonces aprendemos a depositar un poquito como ciertos aspectos de nuestro autocuidado en el otro, ¿no? Pues mi papá no me ha llevado al médico, mi mamá no me ha llevado a la natación, por eso es que en mi casa no hacen comida tan saludable. Y entonces a veces sí recargamos un poquito como ese pesito en los otros, pero vamos creciendo y queremos que sigan cuidando de nosotros cuando ya tenemos que empezar a asumir nosotros la responsabilidad de ese autocuidado. Yo creo que en muchas ocasiones pasa que en un primer momento quien te cuida y procura tu bienestar pues son tus papás, ¿no? Pero lo podemos ver tal vez con el testimonio que veíamos después, tal vez le pasamos esa responsabilidad a nuestra pareja o a nuestros amigos, entonces se vuelve como un círculo, ¿no? En el que pues nunca asumimos la parte que nos toca. Pero vamos a ver qué es lo que nos están diciendo en las redes, Ani. Quiero mandarle un saludo que ya todos aquí están compartiendo sus comentarios a Dolores Mesa, que dice, gran programa, creo que tenemos que aprender sobre esto. Luz Franco, que nos ve desde Puerto Vallarta, te mando un fuerte abrazo. El triángulo del bienestar consiste en no dañarme, no dañar y no permitir que me dañe, José Alberto Palencia. Jacinto Sánchez, el que es feliz hasta los días nublados los ve con sol. Nos comparte esto también en Facebook, obviamente invitándoles a que ustedes sean partícipes de esta conversación. Pero antes de que
sigamos con sus lecturas y con sus comentarios. Ustedes nos respondieron y que espero que también regresando de esta cápsula ustedes nos puedan compartir su respuesta, los invitados de hoy, porque nos respondieron para ustedes o qué hacen para cuidar su bienestar y qué consideran que es bienestar. Vamos a ver lo que ustedes nos respondieron y vamos a regresar ahorita al estudio para comentarlo. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué haces por tu bienestar? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Arturo Hernández Cortés. Acudo al médico. No me automedico. Hago ejercicio. Llevo control de mi peso y aprendo de temas de salud. Por ejemplo, viendo Diálogos en Confianza y leer libros de autoayuda. Y si es necesario, con el psicólogo. ¿Por qué no? También visito a mis papás o familiares cuando se puede. Y también amigos. Sara Alelí García Silva. Escuchar música clásica y leer. Suri Velázquez. Asisto a un grupo de ayuda mutua y me sirve de mucho. Vargas C. Jesús. Buen día. Pues yo trabajo de la mejor manera para recomendarme y evitar tener problemas de cualquier tipo. Muchas gracias a todos por contestarnos y yo creo que eso de que ver Diálogos en Confianza Es la totalmente mejor. recomendado para el bienestar. Y es que podemos ver que las personas, qué cool que ya todos estén incluyendo cosas que son incluso como para este bienestar físico, psicológico, o sea, como escuchar música, meditar. Uno decía ver a mis amigos, ver a mis amistades, incluso acudir a una terapia psicológica en caso de necesitarlo. Pero a ver, ¿qué es lo que entendemos por bienestar? ¿Cómo podríamos definir el bienestar? Es que, bueno, como pudimos ver en estas valiosísimas participaciones del público, es totalmente subjetivo. Lo que es, alguien hablaba de la salud, alguien de disfrutar la música, alguien, o sea, para cada quien uno va definiendo qué es lo que le hace sentir bien y es lo que le hace sentir pleno, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema totalmente subjetivo. ¿Qué opinan, compañeras? Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los elementos importantes que también este tipo de programas y poder compartir con mis compañeros de estudio es como desestigmatizar que bienestar es igual a emoción. Y no es así. No siempre es así, ¿no? Las personas nos vamos a conformar del cuerpo, ¿no? Nos vamos a conformar de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo nos relacionamos con los otros, qué tipo de relación voy a tener con los otros, y también de esta parte que al principio, en algún momento tras cámaras comentábamos, de esta parte espiritual, que no necesariamente tiene que ver con una cuestión religiosa, sino con esta congruencia y con esta estabilidad que desde Olga tiene entre lo que creen, lo que piensan, lo que sienten, y a veces en la misma incongruencia, porque hablar de bienestar también es permitirme sentir que hoy es un mal día, porque no tuve para comer, posiblemente, porque el gas se descompuso, ¿no? El boiler se descompuso, por circunstancias que a veces en la vida cotidiana, que pueden ser muy similares o muy fáciles para otras personas, a mí me está generando algo porque ya traigo cuestiones atrás, ¿no? Hay una frase que cada que yo tengo la oportunidad de hacer uso de la voz, siempre la procuro compartir, de la teoría de la complejidad, donde dice que todos somos únicos y distintos entre iguales. Esto significa que estamos compartiendo hoy, 22 de marzo de 2023, pero esta experiencia la vamos a vivir de forma diferente porque tiene que ver con nuestra percepción, con nuestra manera en cómo vemos la vida hoy, que mañana tal vez pueda ser diferente, ¿no? Y esta parte de quitar la palabra bueno, malo, correcto, incorrecto, y poder decir, hoy qué me funciona a mí, me parece que podemos complementar lo que pues mi compañero señala el día de hoy. Y eso es vivir desde el bienestar. Yo creo que esta anotación que haces de entender que el bienestar también puede haber días malos, también podemos experimentar estas emociones que a veces etiquetamos y que rechazamos muchísimo, porque hay personas que pueden pensar que el bienestar es el sinónimo de estar feliz siempre, o de vivir en un constante estado de, ay, todo está muy bien, yo estoy feliz todo el tiempo. ¿Y es así? No. Y yo creo que inclusive el enfocarnos en estar felices todo el tiempo nos puede llevar a un sufrimiento adicional, ¿no? De porque no soy feliz. Y la realidad es que nosotros somos seres biológicos que vamos a poder experimentar en un día todas las emociones, ¿no? Amanecí y desperté con un cafecito que me dio, a mí el cafecito me da alegría, pero después venía en el tráfico y experimenté un poco de ansiedad porque decía, sí llegaré, no llegaré.
Y después veo a un automovilista que hizo una cosa inadecuada al momento de manejar y me generó un poco de enojo. Y así vamos sumando emociones. Y eso no quiere decir que no esté cuidando de mi bienestar o que no esté experimentando un bienestar, ¿no? Porque a lo mejor el bienestar es tan complejo y tan integral como lo han mencionado, que tiene que ver con desde la parte cognitiva, emocional, física, biológica, etcétera, que no podemos esperar que una sola cosa determine todo mi bienestar, que está en un continuo, que es dinámico y que además, no, como decían en la cápsula, no llega a meta, ¿no? Es inagotable. Nuestro bienestar lo podemos trabajar todo el tiempo. Es un proceso continuo, ¿no? Así es. A lo largo de la vida. ¿Desde qué momento uno empieza a procurar su bienestar? ¿Cómo es este proceso? Bueno, yo no sé si todo mundo procura su bienestar. Yo creo que es una cuestión consciente que debe uno comenzar a trabajar desde el autoconocimiento. Yo pienso que el bienestar, y aquí me gustaría que desarrolláramos por ahí la reflexión, tiene que ver con procurar con las acciones, con tus pensamientos, con todo lo que haces en tu vida, procurar tu sentido de vida. Es decir, yo me siento con bienestar cuando lo que hago va orientado a alimentar mi sentido de vida. ¿Cuándo comienza esto? Cuando tú dices, a ver, ¿qué le da sentido a mi vida? Esa es una pregunta que no todo el mundo se la hace. No sé si ustedes se lo habían preguntado, ¿no? Claro. A la gente en el auditorio, ¿te has preguntado qué le da sentido a tu vida? ¿En torno a qué gira tu historia? Hace tiempo, ahí en la Universidad La Salle, que tuve el gusto de dirigir un área donde tenía yo muchos alumnos a mi cargo, les hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta sociodemográfica, ¿no? Sus padres, sus hermanos, si estaban casados los papás, y no era para tener como un panorama. Y se me ocurrió hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida? Entonces, tu familia, tu pareja, tus amigos, Dios, la espiritualidad. Y una respuesta era, mi vida no tiene sentido. Y el 12% de los alumnos respondió que su vida no tenía sentido. Alumnos de prepa, ¿no? Como entre 16, 17 años. Mi vida no tiene sentido. Entonces te dice, a ver, bueno, el 12%, esto significa que el 88% de los alumnos tiene sentido su vida. Bueno, ay, qué buen porcentaje, pero si te volteas ahí en un porcentaje, a ver, era yo encargado ahí de la dirección de formación de la prepa, de la Salle, eran 3,000 alumnos. 12% son 350 alumnos que piensan que su vida no tenía sentido. Entonces, yo me salí de la oficina y dije, 350 alumnos son 1, 2, 3, 4, 7 salones. 7 salones de muchachos que creen que su vida no tiene sentido. Claro que ellos no sienten bienestar, claro que ellos no perciben, o sea, ni se preocupan en a ver si hay un bienestar, porque el bienestar es efímero, el bienestar es temporal, porque no han encontrado en torno a qué gira la historia. Y porque para procurar tu bienestar te tienes que conocer. Claro. Y es uno de los primeros pasos, y creo que lo damos muy por hecho. O sea, ¿qué tanta importancia le damos al autoconocimiento para después procurar nuestro bienestar? Claro, y además el autoconocimiento tiene que ser en estas dimensiones que les señalaba. Antes de poder responder esta pregunta, me quedo pensando en lo que dice Mau. El otro porcentaje que sí se supone que tiene sentido de vida, sería interesante saber a qué le atribuye el sentido de vida. Si su sentido de vida se los da alguien más, por ejemplo. Claro, porque ¿no? si recordamos lo que nos han estado señalando en redes sociales, en el gran regalo que nos señala la primera persona que nos comparte su testimonio, y de repente haciendo un análisis conmigo en un tiempo en mi vida, se lo depositaba a otras personas. Claro. ¿No? Claro. A la carrera, a lo que hacemos, no a quién somos. Olga, ni lo que queremos. Hay un comentario que quiero decírselos de Ani Luz Olorio, porque ella pone esto un poco lo que están diciendo en la mesa. Dice, desgraciadamente no se nos educó de manera correcta en muchas ocasiones el procurar nuestro bienestar y que pasará preferencia en muchas ocasiones a segundo término, ya que nos programaron o educaron a pensar que primero debemos de ver por los demás que por uno mismo, cuando en realidad mi bienestar propio debe de comenzar por mi propia salud física, mental, emocional y autoconocimiento. Y creo que ahí también me pregunto si muchas veces
no llegamos a cuestionarnos, o sea, de mi bienestar es, o sea, lo que yo considero que es bienestar es algo aprendido y no realmente algo que yo considero bienestar. O sea, es algo que yo creo que eso es lo que es bienestar, porque a mí me dijeron que bienestar es, pues, comer bien, saludable, pero no sé si es el bienestar de Anaí, ¿no? O el bienestar de las personas. No sé si qué opinan. El tema de educación. Claro. La educación definitivamente es un parteaguas, ¿no? Y la educación que recibimos en nuestras casas, la educación que recibimos en la escuela, lo que va el contexto de alguna manera reforzando, ¿no? Y sabemos todo esto que se publica, él come sanamente, él hace ejercicio, él duerme tus 6 a 8 horas, etcétera, y es cierto. Es cierto que si nuestro cuerpo biológicamente estamos bien, pues tenemos menos vulnerabilidad biológica a experimentar emociones que puedan salirse de control, por así decirlo. Es cierto que si nuestro cuerpo está descansado, está bien alimentado, va a tener la energía suficiente para hacer aquellas cosas que nos generan placer, que nos generan un estado de plenitud, ¿no? Entonces, evidentemente todos aquí que hemos acudido a la escuela sabemos que para poder atender, para poder aprender, pues nuestro cerebro necesita gasolina y para ello necesitamos haber dormido bien, necesitamos haber tenido un desayuno. Claro que todo esto es importante, claro que todo esto forma parte de nuestro bienestar, pero también estas otras cosas que están mencionando aquí el panel, como diciendo, toma conciencia de lo que es importante para ti, de lo que le va a dar sentido a tu vida, ¿no? Lo que es valioso, lo que tú valoras y que puede ser, sí, para mí es importante mi vida familiar, mi vida en pareja, pero también es yo, Claudia, cómo quiero esa vida familiar o esa vida en pareja y yo cómo contribuyo a que eso me genere a mí una parte de bienestar sin depositar en el otro la responsabilidad de mí estar bien. Claro. Sí, y precisamente tiene que ver también como con esta forma del aprendizaje que voy teniendo en los otros espacios, pero también la oportunidad de poder desaprender esos aprendizajes, ¿no? De poder resignificar qué es lo que quiero. Si quiero un tipo de relación de pareja de una manera, si quiero ser, en mi caso, ser docente de una manera, ¿qué hago? Como bien señala Clau, pero también si no lo hago, darme cuenta que el darme cuenta, aunque se suena como un juego de palabras, el notar que no lo estoy haciendo es un gran avance, ¿no? Rompiendo esta cuestión de los estigmas que nos van generando, porque a veces no sabemos cómo. Nosotros hemos tenido la oportunidad a lo mejor de poder compartir otros espacios, de tener un espacio psicoterapéutico donde nos dicen, híjole, ¿por qué me dedico a esta área, no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Por eso que nos estén compartiendo a través de las redes sociales sus sentires, su pensar, sus experiencias, pues a nosotros también nos permite pues de estar agradecidos de poder estar acá, ¿no? Enriquece muchísimo la conversación. Y Mauricio, quiero volver a esta experiencia que tú tuviste con chavos. O sea, cuando ustedes detectan que 7 salones de una escuela son jóvenes que no le ven sentido a la vida, con todo lo que eso conlleva, ¿qué hicieron? Bueno, mira, a ver, tal vez no tenían sentido o tal vez nunca se lo habían preguntado. Creo que a los 15 años nunca te has preguntado, ¿qué le da sentido a mi existencia? O sea, exacto. O qué café sin azúcar, sin azúcar, ¿no? Entonces, no, bueno, tomamos medidas desde el área de psicopedagogía, ¿no? De acompañar, decir, o sea, era una encuesta anónima, ¿no? Entonces no es que sepas, bueno, fulanito, perenganito, no tiene sentido su vida, pero buscas a través, bueno, y en una institución como la que yo colaboro, que es de inspiración católica, pues buscas cuestiones de sentido de vida en el lado espiritual, ¿sabes? ¿Tú crees que de repente eso se deja muy de lado? O sea, justos en edades muy tempranas no se brindan estas herramientas como ni esta guía para que desde edades muy tempranas empiece esta reflexión un poco de qué es lo que me da bienestar o cuál es mi sentido de vida. Es algo que sí se podría, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y creo que hay creo que hay un despertar ante las necesidades. No solo, me llama la atención que estamos hablando de bienestar y no hemos hablado de economía. Que bienestar es el que tiene dinero. Qué bueno, qué padre que hoy no vemos que el bienestar es, digo, claro que tiene que ver con que tengas lo mínimo para vivir, etcétera, pero
es un tema que no habíamos tocado, porque hoy ya tenemos como un despertar, no sé si llamarle despertar espiritual, porque puede sonar muy exagerado, pero creo que sí, socialmente hay una necesidad de desarrollar partes del intelecto, de las emociones. Cada vez hay más gente que va a meditación, a un retiro, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Justo hablábamos antes del aire, ¿no? Decir, a ver, yo quiero sentirme bien, quiero conectar con mi yo, quiero aprender a respirar, ¿por qué? Porque sabes que el autoconocimiento y el conectarte con algo más grande que tú genera bienestar. ¿Y tú crees que como esta situación que estamos viviendo actualmente, como de este despertar espiritual, tenga mucho que ver con que nos enfrentamos a una situación sumamente traumática a nivel mundial? O sea, estar 3 años encerrados, el sentirnos tan vulnerables, yo creo que a muchas personas nos dio perspectiva, ¿no? Y hablando de bienestar, nos hizo ver la pandemia que el dinero no te da el bienestar, que hay muchísimas cosas que pensábamos que eran súper importantes y que cuando se llegan estos momentos tan determinantes, te das cuenta que lo único que necesitas o lo que necesitas es algo que probablemente no puedes ni tocar, ¿me explico? Como la salud, como estas redes de apoyo. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, se despertó sobre todo nosotros que trabajamos con juventudes, la parte social, ¿no? Nuestros jóvenes cómo extrañaban ese contacto físico, ese sentido de pertenencia, porque por ejemplo, ¿no? Yo que trabajo Facultad de Medicina, no traigo la bata blanca, pero me puse el saco. ¿no? Pero el blanco aquí está presente, ¿no? Y entonces el que los chicos acudan a la universidad, se ponen su batita blanca, van a Ciudad Universitaria, empiezan a generar ese sentido de pertenencia que va mucho en búsqueda de ese, no porque les da un sentido, pero muchas veces nuestra profesión sí forma parte de esos valores, de lo que es valioso, lo que es importante para nosotros, y de repente tómala, ¿no? Ya no puedo estar conviviendo con mis compañeros, no me siento UNAM o no me siento Politécnico, no me siento La Salle o sea la universidad a la que fuera, pues, no me siento parte de, y extraño ese contacto porque además nuestro cerebro le hace falta esa oxitocina al momento de abrazarnos, apapacharnos, vincularnos, y es muy diferente establecer este vínculo. No quiere decir que no se pueda, pero es un poquito más difícil vincularnos desde lo virtual. Y además, con todo este entorno de la pandemia, también hizo un poquito como falta todos esos estímulos que nos van generando bienestar, de repente nos lo quitaron. Sí. Ya no vas a la natación, ya no vas al karate, ya no vas a al tejido o a tomar el cafecito. ¿No? Claro. Y entonces de repente todo eso que te daba mucha emoción, ¿qué hago? Y tuvimos que ponernos creativos, ¿no? Porque ahora entonces vamos a armar rompecabezas, regresemos a los juegos de mesa en casa y tenemos que volver a generar esas emociones placenteras desde nuestras posibilidades. Claro. Yo creo que este periodo que vivimos de pandemia, de estar encerrados en casas, pues sí nos afectó, pero a la vez también, como dices, nos brindó esta oportunidad de ser creativos y de reflexionar más sobre qué es lo que consideramos que nos hace bien y cómo procuramos nuestro bienestar incluso en situaciones tan extremas como lo vivimos. Vamos a ir a una pausa, pero quédense con nosotros porque regresando vamos a hablar del autoconcepto. ¿A qué creen que se refiere este término y cómo este también influye en cómo procuramos nuestro bienestar? Y también si ustedes sienten que con todo lo que hemos hablado dicen, no siento motivación, no creo estar en un estado de bienestar, ¿qué hay que hacer en esos casos? ¿Desde dónde debemos verlos? Recuerden que estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema, procuro mi bienestar. No se vayan. Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. Frank A. Clark, dibujante y escritor estadounidense. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Marco Aurelio,
Emperador romano. Ya antes de la pausa, Natalia les daba como todos los temas que vamos a abordar en un momento más. Obviamente, siempre retomando sus comentarios, que quiero agradecer su participación. Y antes de leer sus comentarios, por supuesto, invitarles a que participen el día de mañana a otro tema. Un tema un poco distinto, voluntad anticipada. Quiero leerles este pequeño fragmento súper rápido. Es la decisión que toma una persona con capacidad de ejercicio de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. Esto es voluntad anticipada, según la ley Voluntad Anticipada para la Ciudad de México. Tenemos mucho que aprender. Si ustedes tienen dudas al respecto, si tienen algún caso que quieran compartir, les invito a que mañana se conecten con nosotras y con nosotros, porque vamos a hablar sobre esto, voluntad anticipada, el día de mañana. No se lo pierdan. Sus comentarios. Quiero agradecer a Verónica Naranjo, Nancy Ortiz, que está por acá. Recuerden que el teléfono está disponible en el 55 51 66 4000. También me encanta que nos compartan sus llamadas. Hoy por hoy asisto a un taller de vida y oración y lo disfruto tanto. Es un tiempo exclusivo para mí que me genera bienestar. Verónica Naranjo, Nancy Ortiz, la responsabilidad de sí es de dar conciencia a sí mismo para brindarte una mejor calidad de vida y un bienestar integral, tanto biopsicosocial y espiritual. Le mando un fuerte saludo a la doctora Olga, que dice que está viéndola atentamente. Eusebio Suárez, si sufres es por ti, si te sientes feliz es por ti y si te sientes dichoso también es por ti. Nadie más es responsable de cómo te sientes, solo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Les dejo este de Eusebio, pero ahorita seguro lo comentarán los especialistas para veamos qué opinamos. También Pili dice, que ya lo mencionábamos antes de la pausa, ser feliz, este concepto de bienestar, es también por parte de intentar encajar en la sociedad. Nos pregunta Pili B. Yatsil García, lo mejor que he hecho por mi bienestar es ir a terapia. La verdad ha sido una gran decisión, y yo coincido contigo, y desde que era adolescente, ver Diálogos en Confianza, alguien más, a entrar a talleres que me ayudaran a mejorar y sobre todo valorarme más y centrarme en mis deseos y propias expectativas de lo que es bienestar. Odette Hernández, es extraño, pero a pesar de mi tristeza y luego de haber experimentado todo tipo de sensaciones después de la pérdida de mi padre, ahora de nuevo puedo sentirme en bienestar, incluyendo con ese sentimiento de tristeza, un día a la vez. Freedom Sofía a través de Twitter dice, a veces solo vas siguiendo los patrones familiares y no llegas a preguntarte el sentido de vida que tienes, que es un poco lo que mencionaba también Mau con esto de los estudiantes. Andrea Eli Ram, vivir tranquila, tener paz, dar gracias a Dios siempre y de todo, es eso lo que me ha dado sentido a la vida. Y uno más, toda etapa de la vida sí tiene sentido, la niñez, la juventud, madurez, vejez. Para eso estamos aquí en Gran Planeta, para disfrutarlo y verlo tan bello. Cada etapa seguro tendrás otro concepto de bienestar. Eso también es interesante. Quaker Blanco 5 en YouTube nos comparte esto de las etapas de la vida. Esto creo que va redondeando un poco lo que les decía Nat antes de la pausa del tema del autoconcepto. Vamos a empezar a abordarlo un poco más de lleno y empezamos con esta cápsula. Rebeca nos cuenta un poco más sobre esto y regresamos porque creo que varios de sus comentarios tienen que ver con este término, autoconcepto. Escuchémosla y regresamos para comentarlo. El autoconcepto también es algo que se va construyendo. Normalmente en la infancia yo no me diferencio del otro, o sea, el bebé se va diferenciando de la madre más o menos entre los 8 y los 10 o 11 meses. Entonces, esta es la construcción de el yo, digamos, la individuación de la persona. El autoconcepto tiene mucho que ver con lo que nos refieren los demás. Por eso es tan importante no etiquetar, no poner etiquetas en una personita que está creciendo, porque se van quedando este tipo de palabras como troqueladas de eres necio, eres lento, eres berrinchudo, estás como loca, en fin, todas estas cosas que van haciendo que nosotros no tengamos muy claro quiénes somos. Entonces, conocerse, esto de conócete a ti mismo y la verdad te hará libre,
es muy importante porque soy quien soy, no puedo ser otro. Y bueno, ¿por qué no ser ese? ¿Por qué tener que ser otro? ¿Por qué tener que buscar el afecto o agradar o seducir a través de alguien que no soy? Entonces esta simulación es muy complicada. Y yo pienso que no tiene nada de saludable porque hay un montón de cosas paralelas que van obstaculizando el bienestar. Muchas gracias a Rebeca Aramoni por esta información y nos da una antesala para este término, el autoconcepto. ¿A qué nos referimos al decir este término y cómo se relaciona con nuestro bienestar? Si nos vamos como muy literal, pues es precisamente, ¿no? Como decir o poner una etiqueta a nosotros mismos. Y creo que es algo bien riesgoso en el sentido de que puede ser una etiqueta favorable o no. Yo voto por la descripción, ¿no? Porque Claudia no solamente es una etiqueta. Claudia es amor, sí, pero también Claudia es responsabilidad, Claudia es compromiso, Claudia, ¿no? Hace muchas cosas, dice muchas cosas, va más allá de todo esto. Y yo creo que el autoconcepto tiene que ver la manera en cómo tú te vas definiendo y también iría diciendo que no es algo estático, que vamos cambiando y que algo que yo también refiero mucho es que aunque a nosotros en algún momento nos hayan colocado cierta etiqueta, recordar que no tenemos que vivir con esa etiqueta. Nosotros podemos modificarla, nosotros podemos cambiarla y decidir la persona que nosotros queremos ser. No porque quien seamos esté mal o inadecuado, sino porque a lo mejor es algo importante para nosotros empezar a desarrollar otro tipo de cuestiones. Entonces, si yo quiero ser esa persona comprometida, ¿qué puedo hacer para ser esa persona comprometida? Si quiero ser una persona amorosa, ¿qué acciones me encaminan a ser esa persona amorosa que yo quiero ser? Para que de alguna manera ese autoconcepto se haga match con lo que es importante para mí, ¿no? Y que me genere a mí un sentido de satisfacción, de bienestar, al decir soy una persona coherente o congruente con mis valores y con lo que es importante para mí. Claro, porque depende del autoconcepto que tenemos también la forma en que procuramos nuestro bienestar. Definitivamente, porque eso también tiene que ver cómo va resolviendo día con día. No, voy escuchando la definición de la invitada en la cápsula y escucho a mis compañeros y me quiero retomar un poquito lo que hablábamos hace ratito de la pandemia. Yo creo que esa parte nos vino a dar en la vida que la parte de vulnerabilidad no es algo desfavorable. La parte de vulnerabilidad es lo que nos permite ser personas, ser humanos, ¿no? Y hay una frase que dice, la verdadera filosofía de la vida es reaprender a ver el mundo. Y precisamente en esas creencias, ya sea de desarrollo o creencias limitantes que hemos tenido, pues es esa descripción que nosotros nos estamos dando. Pero también el cómo nos conocemos, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos tengo durante el día? ¿Qué tipo de relaciones establezco con los otros? ¿Qué es lo que hoy me importa a mí? ¿No? Entonces sí es definitivamente cómo podemos resolver. Hay ocasiones, yo les pediría, por ejemplo, aquí en el auditorio que pudiéramos pensar cuántas veces nosotros, que se supone que tenemos ciertos conocimientos, a veces hemos evitado problemas en la resolución. O a veces los hemos complicado porque sale la parte del ser humano, nuestro lado oscuro en el sentido del malestar que a veces lo vemos como vulnerabilidad. Pero también tenemos esa mirada de luz que nos permite decir, hoy no estoy. Y quiero retomar un poquito uno de los comentarios que señalaba Nati en la parte de las pérdidas. A veces, o no sé si podemos ir como señalando, decimos, algún día me voy a morir, algún día voy a dejar de existir, pero lo real es que todos los días tenemos pérdidas. Pérdidas de quienes somos, pérdidas de lo que tenemos, pérdida de lo que queremos. Entonces, esta parte de poder resignificar y de poder decir, hoy soy vulnerable, eso me permite ir a la vida valiosa que señalaba bastante claro, ¿no? Justo también quiero retomar este comentario que nos compartías, Ani, de esta persona que nos decía, bueno, ante la pérdida de mi padre, lo mucho que me costó, y es que estamos hablando de que el bienestar es algo que es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, que debemos procurar por nosotros. ¿Cómo debemos ver entonces las relaciones que establecemos con los demás? Porque es innegable que pues, si tengo una amistad muy buena, o tengo una pareja, o tengo un trabajo que me gusta, eso aporta a mi bienestar. Y si lo dejo de tener, me siento mal. Entonces, esa es la cuestión. O sea, ¿hasta dónde está esa rayita en la que estos factores externos aportan o me pueden hacer sentir muy mal en caso de que no estén? Sí, bueno, algo que mencionaba yo en este aspecto
es, a ver, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿No? ¿Qué le da sentido a tu vida? A mí me da sentido a mi vida mi pareja. A ver, ay, qué bueno, es mi media naranja. Qué bueno, estoy feliz con mi media naranja, pero resulta que mi media naranja ya la exprimió a alguien más y ya la chupeteó a mi media naranja a alguien más. Ya le Entonces, quitó un gajo. mi media naranja ya le Ya quitaron exprimió. unos gajos. Y entonces, esa media naranja, donde tú habías puesto tu confianza, tu seguridad, tu autoconcepto. tu autoconcepto, Claro. se va, pues te derrumbas. Y tienes una pérdida, como bien decía Olga, ¿no? Tienes una pérdida. A ver, no está mal poner el centro de nuestra vida en algo. Pero bueno, yo hablaré desde la parte espiritual, desde la parte del desarrollo humano. Hay que poner el centro de la vida en algo que cumple estas 4 características: que no se vaya, que no te falle, que no se acabe y que no se muera. Si yo pongo mi bienestar en mi pareja, a ver, mi pareja se va, me falla, sí, se acaba, no aplica, se muere, pues tristemente a veces sí. Puede pasar. Yo pongo mi bienestar en mi trabajo, ya por fin soy director del canal. Perfecto, buenísimo. Y entonces todo gira en torno a que eres director del canal, y el día que cambia el jefe, etcétera, te cambian y ya te corren, y tu vida giraba en torno a que eras eso, de nuevo el sentido de la vida está en el piso. A mí me invitan mucho a dar pláticas en grupos de alcohólicos anónimos, de comedores compulsivos anónimos, ¿no? Fui hace poquito. Ellos sienten bienestar cuando comen. Cuando están comiendo se sienten bien, cuando no están comiendo se sienten mal. Entonces ellos ponen el sentido de su vida en comer, ¿no? Entonces la comida se acaba, o sea, no cumple, no se va, no te falla, no se acaba y no se muere. ¿A qué voy yo? Hay que poner el centro de tu vida en algo trascendente. Yo en lo personal le llamo Dios. Usted llámele como le quiera llamar, ¿no? Alá, Yahvé, Jehová, el cosmos, la naturaleza, la Pachamama. Está bien, o sea, hasta el más ateo reconoce que pertenece a algo más grande. Hay que poner sentido en eso más grande, en la justicia, en la amistad, en el amor. O sea, pon el sentido de tu vida en algo así que no se vaya, que no te falle, que no se acabe y que no se muere. Y entonces tendrás el bienestar más a la mano. Claro, y que todos estos factores externos, no sé, trabajo, relaciones, familia, amigos, claro que pueden aportar, pero el punto sería entonces de que si no están, no se te acabe el mundo. Exacto. O que tengan las herramientas para hacerle frente, ¿no? Claro, yo creo que de alguna manera, ahorita que decía Mauricio, Maurilio. perdóname, que algo que no se acabe, que no se vaya, y dije, caramba, qué difícil está. Pero realmente creo que es eso, ¿no? Que también se trata la vida de aprender a lidiar cuando algo se te va, cuando algo se te acaba, y que no por eso no puedes depositarle un valor o una importancia, ¿no? Entonces, claro que van a ser importantes para mí mis padres, mi familia, aunque se vayan, que se me caben o lo que sea, sino que claro que van a ser importantes, y aquí lo que yo creo es como la manera en cómo yo me relaciono con eso que es importante para mí. Eso es lo que me va a mí a brindar ese bienestar. La relación que yo genero, el vínculo, la confianza, el amor que yo voy creando y construyendo día a día, ¿no? Y parte de este bienestar no quiere decir que el bienestar es ausencia de sufrimiento, de malestar o de emociones displacenteras. Yo puedo estar en un bienestar conviviendo con todas mis emociones, por más agradables o desagradables que sean, ¿no? Porque yo puedo estar bien, aún con mi pérdida, aún con una pérdida ya sea laboral de una persona importante o algo, y estar conviviendo con todo eso, viviendo mi duelo. Claro. ¿No? Entonces, no como satanizar el experimentar cierto dolor, sufrimiento, malestar es malo. O no hay bienestar si lo estás experimentando. Exactamente. Y esto que dice Clau me encanta porque me trae un término que creo que vale mucho la pena poner sobre la mesa, y ahorita Olga que le dé para adelante con eso, la resiliencia. Es decir, efectivamente hay pérdidas, hay dolores, pero ¿cómo los estoy enfrentando, no? ¿Cómo los estoy enfrentando? Y algo que decías del autoconcepto. Si yo tengo un autoconcepto positivo, si me amo,
soy más resiliente. Si yo no amo lo que soy, si yo no amo mi autoimagen y lo que veo en el espejo, más allá físicamente, yo lo que veo en el espejo digo, hijo, no me lo voy a gusta. cuidar. Exactamente, la resiliencia es mucho más difícil, ¿no? Totalmente Es de más acuerdo. fácil ser resiliente cuando tienes un buen autoconcepto que cuando no lo tienes. ¿Cómo ves? Claro, definitivamente, porque me quedo pensando en esta parte. Si le tengo miedo al malestar, al experimentarlo, a vivirlo, posiblemente no me voy a relacionar. Y el reto del bienestar es poder tener la confianza de relacionarme con algo diferente a mí. Por ejemplo, hace ratito tocábamos la relación de pareja, inclusive en el testimonio se menciona, ¿qué tipo de relación de pareja quiero tener hoy? Porque ya no soy la misma Olga de hace 2 años, de hace 3 años. Y en ese sentido, en esa manera, me voy a relacionar con una pareja diferente, en la cual yo voy a hacer a pesar de y con él, ¿no? Yo creo que esa es la parte diferente. Y hablando de resiliencia, pues bueno, si tú lo buscas, a veces los chavos yo les digo, Wikipedia no, por favor, por lo menos Google académico, ¿no? Entonces, se habla como de este proceso de incorporarte a las relaciones complicadas o las experiencias desfavorables a tu vida, pero es todo un proceso que va a depender de cada uno de nosotros y se va a manejar a través de diferentes pilares, ¿no? Es como una mesa. Si una pata de una mesa está fallando, pues hay que darle el mantenimiento necesario para poder tener pues esa estabilidad. Lo mismo pasa con nosotros en la vida cotidiana. Algunos de los pilares de la resiliencia tienen que ver inclusive con el humor, ¿no? De estas experiencias que tú tienes, ¿cómo puedes decir, bueno, en la mañana se descompuso el boiler y me tuve que bañar de forma diferente, pero miren, aquí estoy, despierta, bañada, no sé si eran los nervios, el café Es o favorable un para la piel. delicioso desayuno que me mandaron, pero aquí estoy. Entonces, es esa parte, ¿no? Si Olga no pudiera tener esa posibilidad de resolver el día de hoy esa situación, posiblemente no hubiera llegado, ¿no? Claro. Entonces, es en ese sentido. Algunos otros pilares de la resiliencia tienen que ver con la posibilidad de podernos comunicar de una manera clara, y eso a veces es bien complejo, porque comunicarte de una manera clara, directa, congruente, implica que lo que yo te estoy diciendo a ti, me voy a hacer responsable de, ¿no? Y entonces aquí yo creo que hay que sacar un concepto que es construido históricamente, que es la culpa, ¿no? La culpa es un concepto que hemos construido a lo largo de la historia, pero la culpa, en lugar de hacernos responsables, nos va minimizando y vamos interpretando diferente las formas. Entonces, les invitaría a que a nuestros radioescuchos y a los que nos ven, busquen los pilares de la resiliencia, y es algo bien bonito porque te permite entregar. Claro. Y, Ahora, perdón, me pongo a pensar en todas estas cosas que van mermando como nuestro estado de bienestar. Uno de ellos que dices es la culpa, que creo que es algo con lo que viven muchas personas y seguramente a todos los que nos están viendo en este momento les ha pasado, ¿no? Que llega un momento en el que no tienes motivación, que no tienes energía, que no tienes ánimo, ya sea por tener un autoconcepto pues no muy favorable, por no ser resilientes o simplemente pues decir, no tengo ganas de hacer nada. La verdad es que pues ando por la vida así, como medio dormido. ¿Qué pasa cuando enfrentamos esta ausencia de bienestar? Sobre esto nos va a hablar Manuel González Oscoy. Lo vemos y lo comentamos. El bienestar es parte de un proceso que muchas veces surge con la felicidad. Conforme la felicidad se va estabilizando, pasamos al bienestar. Y claro, cuando el bienestar puede tener altibajos y muchas veces cuando estamos en esas zonas bajas es cuando podemos hablar que hay lo que antes era un adjetivo que se utilizaba mucho en literatura, que era la languidez, con un término más actual, estar depre, sin llegar al criterio clínico de la depresión, porque ¿qué es lo que hay? Hay una baja en motivación, en atención, en la cuestión de gusto, de disfrute. Ahora, cuando nosotros empezamos a notar como que surge este estado de ánimo, una respuesta rápida que nosotros podemos tener es identificar qué es lo que a mí me causa ese placer, esa alegría, que me haga sentir bien y que lo pueda mantener el suficiente tiempo para que aún sin que lo manejemos conscientemente, ese placer cree endorfinas y cree la base fisiológica de esa sensación de bienestar que de alguna manera pueda contraponerse a esa tristeza, ese languidecimiento. Gracias a Manuel González Oscoy por esta información. ¿Qué pasa con la ausencia de bienestar?
evidentemente sí puede venir una baja en el estado de ánimo, el sentirnos más anhedónicos, apáticos por hacer cosas. Y algo aquí bien importante, sobre todo, uno, notar que todos podemos llegar a experimentar esa baja, ¿no? Esa apatía o esa anedonia, y que no está mal. No siempre tenemos que estar bien y al 100. Habrá días, habrá situaciones en las que tengamos que convivir con este malestar, y bienvenido sea, porque me va a enseñar a lidiar, a resolver, a generar estrategias de tolerancia al malestar. Y bueno, algo que también es importante es, bueno, yo aceptar que toca vivir esto, pero también me toca hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, esta parte que desde la terapia centrada en la compasión refiere, ¿no? Sea amable contigo mismo, sea amable en esta voz interna, pero también impúlsate a hacer algo con eso que está sucediendo. Entonces, si yo noto que no estoy del todo bien, sí me toca a mí decir, hoy me toco bajona de ánimo, me iré a dar una caminada, iré a contemplar como el cielo, voy a ir a tomarme un tecito que me encanta, y hacer esas cosas que generan emociones más placenteras. A lo mejor voy a ver a mi amiga, a mi comadre, a lo mejor voy a ver una muy buena película. Y a veces en nuestro discurso escuchamos mucho el ahora que me sienta mejor o ahora que esté de mejor ánimo, lo voy a hacer. El ejercicio, lo que sea, sobre todo aquellas cosas que nos cuestan más trabajo. Pero ¿qué creen? Comer que no bien. llegan las ganas solas. Hay que hacer las cosas para que me empiece a sentir mejor. Y entonces, sin ganas, me voy al gym. Sin ganas, me voy a la fiesta. Aunque no quiero ir a la fiesta, me voy, y van a ver cómo empiezo a generar esas sustancias que se sientan muy bien en nuestro cerebro, dopamina, serotonina. Y entonces, cada vez que voy empezando a hacer todas esas cositas que no tenía ganas de hacer, voy a empezar a experimentar mayor placer, mayor energía, y empiezo a enfocarme en mi bienestar. Y es que aparte, o sea, a nivel fisiológico podemos decir que sí pasa, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer esto y segregas estas sustancias, o sea, tu cuerpo te lo pide más, ¿no? Es como de vamos a hacer más deporte entonces. Vamos a hacer, esto se siente bien, me gusta. Sí, exacto. Vamos a ver qué es lo que nos dice el público. Y Ani, tú nos decías una pregunta que queremos que el público escuche porque está buenísima. Sí. Ahorita que estaba escuchándote hablar de, bueno, estas actividades que tal vez hacemos en la vida cotidiana y que no somos tan conscientes, como por ejemplo ir al gimnasio, que es nuestro día a día, camino, tomo el sol, voy por el cafecito que me gusta, damos por hecho ciertas cosas o vivimos, como decía Nat, en modo zombie. Pero ¿qué sucede? O sea, no sé si es posible poder estar en un estado de bienestar y no darnos cuenta que en efecto estamos en un estado de bienestar hasta que hay una catástrofe que dice, ay, yo ayer estaba muy bien, yo ayer tenía esto. ¿Eso es posible? ¿Puedo estar en un nivel de bienestar y no ser consciente de ello? Tenemos muy poco tiempo, pero seguro vamos a poder abordar más regresando de la pausa, Nat, porque otra pregunta más que quiero agregarle al panel, que nos hace Flores Tesforo, que dice, ¿puedo tener yo mi bienestar sin afectar a alguien que rodea? Vamos a ver, vamos a una pausa rapidísima y respondemos estas dos preguntas después de la pausa. No soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Carl Gustav Jung, psiquiatra y ensayista suizo. Ok, y le dejamos mucha tarea a los especialistas antes de irnos. Yo les hacía la pregunta de que si era posible estar en un estado de bienestar y no ser consciente de ello. Y la segunda que ustedes preguntaban, Flores Tesforo, les voy a leer todo el comentario que él nos dio. Duda, ¿se puede procurar el propio bienestar sin afectar a los que nos rodean? Yo procuro mi propio bienestar, pero no del todo porque representa descuidar también a mis hijos si lo hago 100% de lo que yo quiero hacer. Les dejo, pero tengo más comentarios, entonces voy a sacarlos todos. Laura Sam, la mayoría no nos detenemos a pensar en nuestro bienestar. Con las actividades del día a día, las enfermedades físicas y psicológicas, las que nos detonan que algo anda mal, y ahí es donde debemos detenernos, analizar nuestra vida y qué es lo que hacemos bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Estas situaciones son las que nos hacen replantearnos las actividades diarias, nos dice Laura Sam a través de Facebook. En llamadas, les comparto esta de Juan Francisco Meso Solís.
Hay 4 tipos de bienestar: el físico, mental, emocional y social. La OMS dice que es el goce del grado máximo de la salud que se puede lograr. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, de religión, ideología política o condición económica y social, que esto me parece muy importante. La mayoría busca el bienestar integral, que es el estado en el que las personas conocen sus propias capacidades, es capaz de convivir y de establecer relaciones positivas, hacer frente de manera asertiva a las tensiones y exigencias de la vida. Ese bienestar integral se resume en una calidad de vida adecuada para un humano. Juan Francisco Meso. Y quiero agregar uno más que dice: mi propio bienestar es un aspecto básico en la educación de los jóvenes. Debemos inculcarlo en la vida cotidiana, ya que debemos prepararlos para que se enfrenten a los retos futuros. Andrea Eli Ram. Los intereses cambian a lo largo de la vida. Lo que hace felices a uno nos hace felices a otros porque nuestras expectativas son diferentes. El bienestar personal debe ser individual y a partir de ahí buscar el bienestar de los seres amados también. El estrés a veces me lleva a casi tirar la toalla de mi bienestar, pero nuevamente doy gracias y estoy consciente de que tengo que trabajar en ello todos los días. Esto de Andrea Eli me parece también interesante de destacar porque el fin de semana leí algo que decía el bienestar y el cuidado personal es una autodisciplina que no es fácil. O sea, tenemos que estar procurando constantemente nuestro bienestar. Y eso que dice es, a veces quiero tirar la toalla, pero nuevamente sigo trabajando en mi bienestar, dice Andrea Eli Ram. Así sus comentarios en redes sociales. Y uno que me pareció muy interesante, que también hablaba, perdonen, es que este es un poco largo, entonces se los voy a leer, se los voy a contar, que hablaba de cómo es una persona que no tiene un autoconcepto, ella lo pone como bueno de sí misma y que constantemente se autosabotea y hace actividades que pues no logra como todos sus objetivos porque pues no tiene un buen autoconcepto de ella y por más que sabe las actividades que hacen sentirla en bienestar, dice que no, ya ni siquiera lo intenta porque, o sea, ya siempre le sale mal y nunca funciona. Este autoconcepto que nos dice Fernanda en su comentario, que te agradecemos mucho que lo compartas, también está un poco relacionado con el tema que vamos a hablar el miércoles de la siguiente semana, Fer. Te lo digo porque tal vez no vamos a poder ahondar el día de hoy en este tema, pero específicamente vamos a hablar del tema del éxito y de cómo nosotros consideramos el éxito y las herramientas que a veces está este autosabotaje de las cosas que hacemos en la vida cotidiana para no lograr las cosas que nosotras o nosotros nos proponemos. Así que, Fer, te invito y a todos y a todas a que se conecten el siguiente miércoles porque vamos a estar hablando de la mentalidad para el éxito y lo que necesitamos tener para llegar a ello. Pero bueno, esos son los comentarios de este tema, de este programa, los especialistas. Una pausa más, porque cierro con un testimonio de Fabiola que es fundamental porque ella nos habla de todas las actividades que estaban haciendo ella en la vida cotidiana para su bienestar y un poco su situación de cómo lo vivía, porque incluso hablaba, nos cuenta un poco de su hija, cómo lo estaba lidiando. Vamos a escuchar a Fabiola y regresamos ahora sí con los panelistas para empezar a cerrar el programa. Pues anteriormente yo solo consideraba como prioridad la salud física. La salud mental y emocional no consideraba que fuera un factor importante. Pues me dedicaba mucho al trabajo y dejaba por un lado pasar tiempo con mi hija, con mi familia. Y eso es prioridad porque eso te da bienestar emocional. Y pues mi salud física también, el ejercicio, lo fui dejando para cuando tuviera tiempo. Y realmente es una prioridad, al igual que elegir pues qué alimentos te hacen bien. No cuidaba mi salud mental porque pensaba mucho en las cosas, trataba de controlar todos los factores externos. Y cuando me di cuenta que estaba sobrepensando, que quería controlar todo, empecé a buscar libros de superación personal y herramientas que me permitían administrar mejor mis emociones. Las necesidades básicas pues es la prioridad, pero creo que también uno debe contar con uno mismo. Creo que eso es muy importante. Trabajar en ti mismo, porque eso te permite estar bien con tu familia, con tus hijos, transmitirle a los demás algo bueno.
Es lo más importante, la fortaleza y la fe espiritual, porque eso te permite afrontar situaciones difíciles en la vida. Entonces te hace ver que cada día cuenta, que tienes que aprovechar tu existencia aquí y que pues realmente no hay nada bueno ni malo. Creo que en la vida puedes ir tomando las cosas como tú elijas, hacer a lo mejor de los problemas o las adversidades una oportunidad para crecer personalmente. Actualmente me da bienestar mi familia, mi hija, estar bien conmigo misma, sentirme bien, tener un trabajo, dedicar tiempo para mí. Eso me hace sentir bien. Muchas gracias, Fabiola, por compartirnos tu experiencia. Y ella nos dice, ¿no? Todas las acciones, cómo llegó un momento en el que reflexionó sobre lo que ella consideraba que era su bienestar. Y vamos a retomar la pregunta que hacía Ani antes de ir a la pausa. Sí. ¿Puedo estar con bienestar y no ser consciente de ello hasta que ya no lo estoy? Hijo, yo creo que no. O sea, cuando estás bien te das cuenta. Digo, bien dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y de pronto estás acostumbrado a algo que te genera bienestar y ya te acostumbraste a ello. Pero no es que no te des cuenta, sino que te acostumbras, ¿no? Y ya cuando lo pierdes dices, ay, qué chin que perdí esto, ¿no? Qué bien me hacía. Qué bien me hacía esta situación o esta realidad. Era feliz ¿no? y no lo sabía. Exacto. Sí. Era feliz y no lo sabía. Ahora, quiero hilarlo con otra percepción y que justamente nos llegaba en los comentarios, si no me equivoco, Ani, tú nos lo leías, de podemos hablar de bienestar cuando esa concepción que yo tengo del bienestar está dañando a alguien más. Claro. Aquí yo creo que, así como se hablaba, ¿no? Que el bienestar es subjetivo, es algo que me hace bien. De alguna manera yo creo que se conjunta la parte espiritual, la parte física, la parte emocional, la parte de la salud mental. Y cuando tú ya estás dañando a otra persona, pues evidentemente ya estás incurriendo en una cuestión más egoísta, que puede ser no tan amable hacia el otro, y yo creo que se tendría que replantear, ¿no? Que tu propio bienestar si no genere un daño en otra persona y que esté más encaminado a así procurarte, pero sin dañar a los demás. Porque pensándolos en un mundo ideal, podríamos hablar de que si los demás están mal, yo puedo estar bien. O sea, siento que es como una relación recíproca, ¿no? En el que si tú estás bien, yo estoy bien y viceversa. Sí. A ver, ¿qué opinan sobre eso? Sí, por supuesto que sí. Fíjate que voy escuchando los comentarios ustedes y me remonto mucho a la parte de lo que es la salud mental. Yo creo que es bien importante dejar claro el día de hoy que hablar de salud mental y hablar de bienestar no significa no tener dificultades, sino tener la posibilidad de resolverlas de la mejor manera para ti y para las personas que te rodean. Cuando uno empieza a trabajar consigo mismo, desde sí mismo y para uno mismo, automáticamente las relaciones que estableces con las otras personas van a modificar. Es como el efecto canica. Si yo me empiezo a dar cuenta que esto me está haciendo daño, a lo mejor la relación que establezco con otra persona, sea trabajo, sea pareja, sea familia, la voy a ir modificando. Si la puedo resignificar, qué padre, y si no me voy a alejar. De eso estamos hablando de bienestar. Por eso me quedo pensando, mi bienestar va a generar el malestar del otro, no si tenemos esta parte de combinación y de ir por el mismo camino. Y entonces, si nos vamos a la definición de salud mental, el completo estado de bienestar, eso es imposible. Así de fácil, porque ya nos señalaba Clau hace ratito que durante el día podemos tener diferentes circunstancias, pero hay como 4 puntos que yo creo que será importante. Uno es el podernos adaptar a lo que va pasando a la vida cotidiana. Otro, que los cambios en la vida cotidiana nos va a romper la rutina y podemos adaptarnos a esa situación. Otro elemento importante tiene que ver el establecer relaciones recíprocas. No iguales porque somos diferentes, pero si yo estoy brindando un respeto mínimo, refiero un respeto también, ¿no? Y otra bien importante es cuál va a ser ese sentido de vida, cuál va a ser esa parte valiosa que quiero, y por eso yo creo que a veces vivimos en piloto automático, aunque estemos en bienestar, ¿no? Vivimos, y entonces ya cuando quitamos ese piloto automático, entonces podemos modificar o darnos cuenta de otras cosas diferentes, ¿no? Yo creo que es esa parte, porque vivir en piloto automático entonces es no ser consciente de lo favorable o desfavorable que me permite ser. Claro. Sí, y también algo que tiene mucho que ver con el asunto es un bienestar
que le hace daño al otro, yo creo que es un bienestar ficticio. Porque la persona que está lastimada lastima. El lastimado lastima. Si tú estás bien, y algo que decías, Olga, me encantó, cuando tú procuras tu bienestar, ese bienestar impacta positivamente a tu entorno. Cuando es un bienestar que daña, es un bienestar de mentiras. Tú estás lastimando y estás lastimado y necesitas ayuda. Es como el padre que nos dejaba en comentarios. Él decía, bueno, nos hacía esta pregunta. Como La pregunta 2. Claro, que decía, ok, yo sé lo que me genera bienestar, pero eso significa tal vez sacrificar estar tiempo con mi hijo o tener esta relación más cercana con mi hijo. Eso está buenísimo, o sea, porque a ver... ¿Cuál es su percepción de bienestar? No, pero qué bueno que sea tan generoso de querer procurar el bienestar de la familia. De pronto, buscar el bienestar de los demás es muy legítimo y es positivo. O sea, un pequeño sacrificio que hacen los padres de familia para el bienestar de la familia creo que no va en detrimento de su bienestar. Pero algo que es muy importante, no sé si han viajado en avión y te dicen, a ver, si hay una despresurización, van a caer las máscaras. Si viene con un niño pequeño, póngase usted primero la máscara y ya después ayuda al otro. No puedes ayudar al otro si tú no estás bien. Claro. ¿No? Entonces, este papá que nos hacía esta pregunta, pues yo pensaría que busque su bienestar, y su bienestar, no un bienestar egoísta, de que en lugar de educar a mi hijo me voy a ir 7 horas al gimnasio en la tarde para estar bien trabado. Porque eso es lo que... No, o sea, pero creo que procurar un bienestar honesto genera bienestar en su entorno. Es un efecto dominó. Es un efecto dominó positivo. Claro. Y yo creo que una de las partes esenciales del bienestar, y que lo hemos dicho a lo largo del programa, es el autocuidado. ¿Cómo empezamos con esta parte que a veces damos por obvia y que no tenemos muy claro cuáles son esas acciones que van a fomentar nuestro autocuidado? Y justamente de eso nos habla Rebeca Aramoni. Vamos a verlo y lo comentamos. Bueno, el autocuidado es fundamental, ¿no? Yo creo que esto empieza claramente en la infancia, cómo somos cuidados por el otro, de manera que eso va haciendo como una situación de memoria, de como continuidad en términos de sentir si valgo la pena o no, si soy una gente valiosa, digna de ser cuidada, en fin. El autocuidado implica claramente que yo atienda todas las necesidades, digamos, en función de mi bienestar. Esto quiere decir que la parte psicológica, la parte emocional, la parte física, la parte familiar, la parte de la productividad, del trabajo, la realización personal, lo que como, lo que ingiero, si me drogo, si me alcoholizo, si consumo tabaco, si hay un montón de cosas que son autodestructivas en ese sentido, que tienen que ver a veces mucho con lo emocional. Si yo estoy como egosintónicamente en sintonía con mi persona, entonces sé lo que necesito, sé lo que no quiero, sé lo que sí quiero, y las maneras en las que yo pongo límites o procuro y me responsabilizo y invierto toda mi energía en estar bien. Muchas gracias a Rebeca por esta información. Ella dice algo que me encanta. Dice, si estoy en sintonía conmigo mismo, voy a saber qué es lo que necesito, qué es lo que me hace bien, qué es lo que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu necesita para el bienestar. La pregunta aquí es, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, algunos más, algunos menos, pero ¿qué pasa cuando no tienes esa sintonía contigo mismo ni contigo misma? ¿Qué pasa cuando te vives en un estado de constante, decían ese término, la languidez, ¿no? O sea, de que no tienes motivación, estás cansadísimo, te cuesta muchísimo empezar tus días y salir de la cama? Ya nos dabas tú como algunas herramientas, pero ¿qué pasa cuando se vuelve algo crónico? O sea, algo que ya es parte de tu día, y cada día se vuelve como muy complicado porque pues estás en modo zombie, como decían ahí. Bueno, yo creo que si hay algunos estados respecto a la salud mental, una depresión clínica que debe ser tratada por un especialista. No me voy a ir por ese lado porque no es un área que yo conozca, pero sí, de pronto, hay gente que vive en el piloto automático, como decía Olga, pero vive en el piloto automático del victimismo. Un deporte nacional es ser víctima, porque ser víctima tiene su ganancia secundaria, ¿no?
Y quiero invitar a quienes nos ven que hagan un experimento en sus redes sociales, ¿no? Quien tenga sus redes sociales, publique mañana, me siento de lujo, hoy va a ser un día maravilloso. Y vas a ver que tienes como 2 o 3 likes. Pasado mañana publica, me siento terrible, me voy a aventar del primer puente que me encuentre, no es posible. Y todo el mundo, no, amiga, yo te apoyo, ¿qué necesitas? 300 comentarios de gente. Entonces dices, oye, me conviene ser víctima, me conviene sentirme mal. Entonces, cuando tú le encuentras una ganancia secundaria al malestar, pues está complicadísimo estar bien. Claro, mientras no hablemos de ya, o sea, una situación como una depresión y tal, o sea, sí, una cuestión bioquímica, algo etcétera. fuera de eso, o sea, yo creo que es como una línea bien delgadita, ¿no? Entre hasta qué punto me vuelvo una víctima o hasta qué punto abrazo esas emociones displacenteras, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en ese momento, en este tipo de cuestiones, y sobre todo ser cuidadosos de no poner etiquetas, ¿no? Tratemos de más bien como decir, bueno, todos estamos expuestos a vivir alguna situación complicada, difícil, y que si nosotros ya estamos observando, ¿no? Hay muchas aplicaciones para ir registrando nuestras emociones en el diario emocional, y cuando entonces yo ya tomo conciencia para evitar ese piloto automático de que, caramba, de mi calendario emocional, por así decirlo, de todo el mes, ya llevo 20 días experimentando tristeza. Ya me está diciendo que algo pues no está funcionando bien. A veces hay situaciones que de alguna manera van a generar el que yo esté triste, ¿no? Si se murió mi perrito, claro que voy a estar triste y es natural que estoy triste. Claro. Pero si no hay una situación en el contexto que esté explicando el que yo me sienta de esa manera y va 1, 2, 3, 4, 5, 10 días, toca hacer un alto y decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Nota la emoción, ponle nombre a esa emoción, cómo se siente en tu cuerpo, y si es necesario, y esto ya llevas experimentándolo durante cierto tiempo, pues toca pedir ayuda, ¿no? Y toca pedir ayuda ya sea de un profesional o ya sea de mi amiga, mi compañera, de decir, ¿sabes qué? Que no me he estado sintiendo muy bien. A lo mejor yo no sé qué hacer, pero ya al momento de recurrir a alguien, ya no estoy solo, ya no estoy sola. Y entonces podemos hacer algo al respecto y esa otra persona puede ayudarme, puede estar al pendiente de mí, comadre, vámonos al cine, vamos a tomarnos un cafecito, y puede estarme acompañando en ese sentirme mal. Y si no, yo sé que hay muchos como prejuicios alrededor de pedir una ayuda profesional, de ese como estás loca o algo, que nos esforzamos mucho por desestigmatizar. Es natural pedir ayuda. Todos en algún momento podemos requerirla, y entonces si llegan a necesitar algún tipo de ayuda, siéntanse libres de pedirla. Oye, me gustaría a esto que dices, podemos tener bienestar y tener este tipo de acompañamientos, ¿no? Claro. O sea, no quiere decir que haya algo mal en nosotros si tenemos un acompañamiento. Que precisamente en ese sentido el acompañamiento nos permite seguirnos conociendo y poder tener esos focos rojos ya bien identificados y poder pedir ayuda, ¿no? Eso es algo fundamental. Y me parece que ahorita hablamos de estas cuestiones de las emociones, pero muchas de las ocasiones no estamos acostumbrados, porque no lo aprendimos, a identificar las emociones, pero sí a lo mejor en el cuerpo. Voy a correr todas las mañanas y yo ya no quiero correr un día, 2 días, 3 días. Siempre me voy al cine o doy conferencias y ahora no las quiero hacer. Entonces, el poder mirarme de forma integral el cuerpo, mis pensamientos, las emociones, las relaciones que tengo con los otros, ¿no? La parte de lo que creo o no creo, esos son los focos de alerta que tenemos que hacer. Posiblemente el poder recurrir a mis redes de apoyo se regula otra vez, o inclusive me puedo dar cuenta que a lo mejor algo físico que yo no me había percatado es quien está generando esta desregulación emocional. Pero sí es muy importante que cuando este impacto de lo que pasa en la vida cotidiana ya afecta otras áreas, es fundamental pedir apoyo. Hay líneas telefónicas, no sé si es posible decirlas, pero por ejemplo, hay esta línea de la vida que es 24 horas, que se brinda como todo este tipo de asesoría, y específicamente en los chavos
por ejemplo, hay un programa que se llama Contacto Joven. ¿Y por qué me enfoco a los chavos? Pues porque nosotros estamos en este ámbito, ¿no? Y en este programa de Contacto Joven, que es a partir de un mensaje de WhatsApp, son chavos que brindan acompañamiento a chavos. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque a veces cuando vas con tu par, ¿no? Claudia y yo, además de ser compañeras de trabajo, somos amigas de hace muchos años y nos divide un piso. Amiga, necesito esto. Y a veces nada más es un mensaje que nos mandamos, me relajo, respiro y a lo que sigue, ¿no? Sí. A veces es lo que necesitamos las personas, pero lo más importante es poder pedir ayuda. Y pedir ayuda significa, hoy me siento vulnerable por algo. Eso no significa que estoy mal. ¿No? Yo creo que eso es lo que tenemos que hablar. Empezar a hablar desde la salud, no desde la patología o desde la enfermedad. Y eso nos permite quitar esas etiquetas que hemos estado como puntualizando. Quiero agradecerles a los tres, no saben, la delicia de programa, de conversación, lo que hemos compartido sobre el bienestar. Ya nos queda 1:30 de programa, así que le voy a pedir a cada uno que nos dé una frase, un consejo, una reflexión final sobre el programa que tuvimos hoy. Mauricio, empezamos contigo. Yo quería que primero las damas, pero no, está bien. Con mucho gusto. Busquen el sentido de su vida. Hoy hay un concepto que es la inteligencia espiritual. Así como hace unos 20 años la inteligencia emocional sonaba mucho, hoy la inteligencia espiritual. Busquemos poner el sentido de la vida en eso que no se va, no te falla, no se acaba y no se muere, y será más fácil que encontremos el bienestar. Muchas gracias. Clau. Tú eres importante, tu bienestar es importante. Dedica un tiempo dentro de toda tu agenda a eso que te hace experimentar tranquilidad, bienestar, seguridad. Muchas gracias. Olga. Pues yo voy a recomendar un libro que acabo de leer en lo profesional, que me impactó en lo personal, que se llama El Niño Feliz. No me acuerdo del autor, pero lo pueden buscar así. Y hay una frase que dice, somos dignos de ser amados por quienes somos. Y yo le cambiaría, soy digna de amarme por quien soy. Qué bonita frase. Muchísimas gracias. El Niño Feliz se llama. El Niño Feliz, para que lo busquen. Ahí, lo podemos googlear y ya, aparece. Y como siempre, gracias a ustedes que estuvieron al otro lado de la pantalla, muy participativos y con todas sus preguntas. Ani, gracias por traer la voz de la audiencia. No, gracias, Nat, gracias a ustedes que siempre están conversando con nosotros, Odette Hernández, Patricia, Saraí García, Laura Sam, Flores Tesforo, Berta Peña. Muchas gracias por ser parte de esta conversación. Así es, que tengan un excelente día, continúen en la señal del 11 y por supuesto aquí en Diálogos en Confianza. Ya tienen el tema de mañana y también la próxima semana los esperamos. Buen día.